terminar un caso judicial, que no es poco en la Argentina, ¿no? Darle una respuesta final y que haya un veredicto que quede firme. Eso es por lo menos la expectativa por estas horas. Mirá, qué loco. Lo que debería ser habitual termina siendo noticia por lo excepcional. Pero olvídate, ¿vos te acordás de Carlos Menem? Sí, sí, Carlos sí. Menem fue sentenciado en la causa de sobresueldos, donde fue condenado y la Corte nunca pudo pronunciarse para dejar firme o no la condena. Uh-huh. Fue sentenciado en la causa de la venta de armas a Perú, a Ecuador. a Ecuador y a Croacia, y la Corte nunca pudo dejar firme el fallo, y de hecho terminó siendo absuelto porque se había excedido el plazo razonable, dijo la justicia, cuando la propia justicia lo tuvo cerca de 15 años parado el caso. Uh-huh. O sea que claro que es excepcional. Claro. Bueno, ¿y qué se percibe, qué se estima que puede llegar a pasar hoy? Porque hablan mucho hoy del martes en la Corte. Mira, la verdad que hay mucha expectativa, los tiempos se aceleraron en las últimas semanas, la Corte como que fue preparando el terreno para estar en condiciones de dictar un fallo. Primero envió la causa al procurador, el procurador dictaminó, la causa volvió, después rechazó la recusación que había hecho Cristina del juez Lorenzetti y lo que hizo fue terminar por confirmar al juez como integrante del tribunal que debe resolver este caso, y ahora ya no le queda más que votar si confirma la condena, es decir, si rechaza los recursos de la defensa, que pide revisar la condena, y de la Fiscalía, que pide duplicarla, digamos. Si la Corte los rechaza todos esos recursos, deja firme la condena vigente, que son 6 años de prisión y de inhabilitación perpetua. Uh-huh. Entonces, eso es lo que tiene que pasar a estas horas. Desde el punto de vista administrativo nomás, en la Corte cada uno de los jueces integra una vocalía, digamos, que tiene sus propios secretarios, y además hay una secretaría especializada en la Corte en temas penales. Este secretario penal, que se llama Diego Seitún, como en todas las causas penales son las cuales la Corte debe resolver, elabora con su equipo un informe. En ese informe lo que hace es analizar qué piden las defensas y qué pide el fiscal. Entonces enumera los agravios de cada uno de los recursos, le aporta a los jueces de la Corte los precedentes, la jurisprudencia de la propia Corte, qué hizo la Corte antes en situaciones como esta, y el secretario sugiere algunas soluciones posibles, digamos, uh-huh, ante el problema que se le plantea a los jueces. Ese informe es un informe muy voluminoso que llevó mucho tiempo de elaborar, porque hasta se tuvo que reproducir los alegatos del fiscal en el juicio, en video, ¿no? Para poder escribirlos. Bueno, ese informe está hoy en manos de cada uno de los 3 jueces de la Corte. Ahora los jueces lo que tienen que hacer es, con ese insumo, digamos, es como si fueran unos papeles de trabajo. Sí, una hoja de ruta, por ejemplo, sí. Ponele, y además cada uno de los jueces de la Corte, en su vocalía, tiene secretarios especializados en derecho penal, con lo cual, más allá de lo que el secretario penal proponga, en cada vocalía hay especialistas en derecho penal que pueden no estar de acuerdo con lo que diga el secretario penal. Claro. Y a su vez también cada juez de la Corte tiene una solución en su cabeza. Y entonces, del trabajo de conjunto entre las vocalías y la Secretaría Penal es de donde va a salir el fallo. Se pensaba que podía haber a lo mejor hoy alguna novedad, me parece que es como un poco pronto, sobre todo porque el informe del secretario penal se conoció ayer, y además porque está por delante un viaje de uno de los jueces de la Corte, el juez Carlos Rosenkranz, que pidió licencia jueves, viernes y hasta el lunes va a estar en México, con lo cual o se firma antes del viaje o se firma después del viaje, ¿no? Uh-huh. Hay que ver. Y hay que ver también qué tipo de fallo, porque si, como dijo el secretario penal, hay que rechazar todos los recursos, eso en la Corte es un fallo de 4 líneas. Es una formalidad, podemos decir. Ese famoso artículo 280, ¿cierto?
Exactamente. Lo que pasa es que detrás de esa formalidad, de ese rechazo, hay un trabajo importante que se hace de análisis de las distintas situaciones. Claro. Hay algunos jueces de la Corte que por ahí entienden que en una causa de trascendencia institucional como esta no corresponde esa solución y que hay que contarle a la gente por qué se decide lo que se decide. Bien. Entonces esto implicaría que podría haber un desarrollo de ese voto, y si un juez escribe, el que está al lado también va a decir, ¿y por qué yo no escribo? Claro. Y entonces probablemente esto haga que el fallo se pueda demorar unos días más. Bien, y la percepción, el ambiente es que hay coincidencia entre los tres integrantes de la Corte con respecto a Sí, mira, rechazar los recursos. en principio sí, circulaba una versión, el juez Zaffaroni el ex juez Zaffaroni la hizo pública, de que el juez Rosenkrantz tenía voluntad de abrir el recurso y analizar si correspondía o no la condena por asociación ilícita, pero la verdad, por los comentarios, pareciera que hay unanimidad en cuanto a rechazar todos los recursos. Si ocurriera esto de que hay algún voto o alguna posición disidente, ya la Corte tendría que haber sorteado con jueces. Claro. Porque vos sabés que en una Corte de 3 la mayoría es 3. Es decir, si hay 2 solos que están de acuerdo, hay que empezar a otro procedimiento, que es convocar a conjueces, es decir, los presidentes de las cámaras federales de todo el país tienen que integrar para completar esa mayoría. Y esto hasta ahora no ha ocurrido, ¿no? Así que, digamos, ¿a qué hora se podría conocer si resuelve o no el caso Vialidad hoy la Corte? Mira, en general la Corte se suele reunir a media mañana, 10, 11 de la mañana, y para después del mediodía ya tiene concluido el acuerdo. Así que entre las 12 y la 1 esperemos tener alguna novedad, por sí o por no. Y reitero y apelo a tu experiencia, de confirmarse el rechazo de los recursos, Cristina Kirchner, que está condenada a 6 años de cárcel por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, debería pasar a estar detenida, ¿no es así? Sí, mira, el ejemplo lo tuvimos en la causa de la ruta del dinero K hace una semana, cuando la Corte dejó firme la condena por lavado de dinero contra Lázaro Báez y contra otras personas. Entre ellas estaba Fabián Rossi, el ex marido de Ileana Calabró. Ahí había 4 personas que estaban condenadas a más de 3 años, es decir, de cumplimiento efectivo, y el tribunal le mandó un oficio y los citó y le dijo: los espero el lunes. Y los 4 fueron el lunes, los 5 fueron el lunes y quedaron presos. Directamente de los tribunales se los llevaron a un destacamento policial. Ahí se pensaba hacer unos estudios médicos y tramitar los pedidos de arresto domiciliario, pero se demoró esto y terminaron en una cárcel federal, están en Marcos Paz. ¿Que podría ser ese el destino de la expresidenta? Y bueno, ese es un punto. Yo creo que podría ser ese, en el sentido de que debería quedar detenida hasta que se resuelva el pedido de arresto domiciliario, y eventualmente el tribunal lo que puede decidir, que en lugar de que termine en un penal federal, esté en una dependencia policial hasta que se resuelva ese pedido, ¿no? Por ejemplo. Bien. Hernán, no te robo más tiempo, muy amable como siempre y generoso con tus palabras para con nosotros aquí en Formosa. Gracias, Hernán. No, Diego, por supuesto, es un abrazo fuerte, nada más que retribuir toda la ayuda que siempre ustedes nos dan. Te esperamos para el 29 de junio, que tenemos una lección acá espectacular, Bueno, me voy preparando entonces, dale. Hernán Capielo, del Diario de la Nación, gracias, viejo. Chau. Un tipo macanudísimo, periodista, docente universitario, escritor, escribió un libro especializado en el ámbito de la justicia, y es el acreditado del Diario de la Nación ante la Corte, digamos, como para